¿Se han preguntado cómo hacen algunas personas para año tras año seguir entregando su mejor potencial? Y por otro lado, ¿han tenido esa dificultad de tener un día genial y otro día no tan bueno? ¿Por qué pasan esas cosas? En este episodio de A5X vamos a continuar con la línea que venimos explorando de cómo dar el mejor potencial en el trabajo, cómo crecer mi carrera, cómo ser el mejor profesional posible en esta era de inteligencia artificial. En el primer episodio hablamos de cómo alinear mis talentos y trabajar en la zona de genialidad. En el segundo episodio vimos cómo llevar esa zona de genialidad a entregar valor de verdad y hoy vamos a ver cómo entregar valor de manera consistente. Hola Paula, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué has visto tú en esta área, tú que entregas tanto valor de manera tan consistente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Bueno, en realidad te la voy a devolver y es, ¿tú qué crees que es lo que hace que uno entregue valor de manera consistente a que entregue valor a que no lo haga de manera consistente? Muchas cosas que justo vamos a ver el día de hoy. Tenemos el día de hoy un sistema que nos permite entregar valor de manera consistente con unos pasos muy particulares que les vamos a compartir a todas las personas. Pero hablemos un poquito de ese problema que hay, que existe, a ver si lo has sentido tú, porque hoy estamos hablándole a la audiencia sobre esas dificultades que hay para entregar valor de manera consistente. Y yo no sé si tú has tenido esos días en los cuales no te fluyen las cosas como normalmente fluyen, Sí, o esas semanas o esos meses, o quién sabe cuánto tiempo de verdad a veces uno se queda en eso, pero que no fluye. ¿Has sí, tenido esos momentos? claro, son ciclos, yo pienso, y a todos nos pasa, ¿sí? Y creo que la cuestión es también, uno, el saber cómo manejarlos, em, y dos, el no entrar en crisis cuando te pase, ¿cierto? Ujú. Pero definitivamente me ha pasado y pasa muchas veces que yo hablo de sentirme como desconectada, Sí. como que no me fluyen las cosas. O hay veces, porque también me ha pasado, digamos que eso no me pasa hace un tiempo, pero al principio de mi carrera laboral y demás, me pasaba mucho que como que yo sentía que la estaba dando toda y al final era como que, bueno, pero lo que entregué no, no está tan pro, ¿sí? Sí. Y creo que eso va mucho con la línea de las cosas que vamos a ver el día de hoy. En general, me ha pasado varias veces, ¿cierto? Que tengo semanas que digo yo, uff, entregué, o días que digo, hoy se hizo de todo, o sea, hoy fue un día productivo. Y luego el otro día es como que hoy no hice nada. Sí, sí, sí. Te, Pero sí, te, eso pasa. te entiendo y yo quería hacer mucho este episodio el día de hoy porque justo ayer tuve un día que no era muy de mis días normales. Entonces estoy bastante conectado con el tema que nosotros vamos a hablar hoy desde el problema, porque justo siento que ayer tuve un día que para mí se podría categorizar como no uno de los días normales. Ujú. Entonces, preparándome para este episodio, pensé mucho en ver el día, analizarlo y decir, bueno, qué cosas han hecho que el día se, como que no Se sea, tergiverse de esa sí, manera. exacto, que no sea uno de los días. Y yo pienso que aquí hay varias cosas que he notado que es parte del problema. Y una de ellas es tener claridad de propósito. Ujú, Entonces, o más bien viéndolo de manera negativa, no tenerlo. Y yo siento que con lo que sucedió, y es muy curioso porque yo tengo claro, generalmente, hacia dónde voy, las cosas que quiero, ujú. pero a veces uno se mete tanto en la ejecución de las cosas que como que si no sales de ahí y vuelves y lees lo que escribiste, vuelves a escribir, como que se te pierde un poco, se te desdibuja el mapa y es bien curioso porque ese es otro de los temas que vamos a hablar hoy, es el enfoque, Ujú. pero el enfoque humano es como bien particular. Y curiosamente tú coges y cuando haces mucho foco, es como el caballo, ¿no? Que le ponen esas cosas aquí a los lados y como que deja de ver lo que hay alrededor. Ujú. Entonces tú a veces estás como, me pasa, que estoy hiper enfocado en resolver A y B y se me olvida que existe todo un abecedario de cosas por fuera de eso que Sí. cuando vuelvo a ver como que me desorienta. Y yo, por ejemplo, ayer sentí mucho eso y dije como, hey, hay una desorientación en propósito,
en el enfoque, en muchas de estas cosas, en la identidad, que es algo de lo que más me quisiera hablar también hoy, que hace que, o que hacía que me sintiera como no en mi zona de flujos, donde las cosas me fluyen. No, me sentía más bien como, ¿qué está sucediendo? Pero algo muy particular, que igual también haciendo ese énfasis, gracias a lo que tú y yo ya sabemos y conocemos de esto, igual se logró entregar valor, Ujú. porque eso es lo que vamos a ver hoy. A pesar de que ayer el día no fluyó y existieron cosas de esas que no se hicieron de mi parte, a otras sí, y permitieron que igual se pueda cumplir con lo que necesitas cumplir. Porque empezamos el podcast haciendo la pregunta de por cómo hacen personas, y lo voy a decir, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, eh, Sinner, Alcaraz, bueno, muchos deportes. Sí. ¿Cómo hacen esas personas y bueno, músicos y muchas de otras para entregar valor constante? De Bad Bunny, y, o sea, saca disco tras disco tras disco. Weekend hizo eso un Ujú. tiempo. O sea, mucha gente de muchos lugares hacen que son top performers, o sea, Sí, gente que lo da todo en desempeño, tienen una consistencia que no es fácil de igualar, ¿cierto? Y yo sé que, justamente dije el ejemplo de Bad Bunny porque es un poco más chistoso, pero sí, a mí me parece que es completamente, porque mira, tú ves, no sé, un reggaetonero o cualquier músico que sale, saca de pronto un tema bueno, se escucha una vez en la radio y para que vuelva a sacar el segundo o el tercero, uh, o pasa pasa tiempo. demasiado tiempo o nunca sucede. Mm. Y eso pasa muchísimo. Mientras que hay otras personas que es como disco tras disco tras disco bueno y en el disco canción tras canción tras canción buena. Sí, Y es como, eso es también una consistencia increíble. Lo mismo pasa en el deporte, lo mismo pasa en cualquier área que donde le puedas hacer enfoque, vas a encontrar esas personas. Y entonces vamos a ver que incluso esas personas no tienen todos los días perfectos, eso sería imposible. claro. Pero hay algo que desbloquean para que sigan entregando un valor consistente. Bien. Y aquí te voy a hacer entonces otra pregunta, justamente alineada hacia este tema y para que abramos con este pedazo que creo que la gente va a estar eh, cuestionándose. Y ¿es esto cuestión de motivación? O sea, ¿tú crees que el tema de los top performers es realmente que ellos están súper motivados todos los días? Uf. Esa es una pregunta muy filosófica. Y leyendo como leyendo otros libros que también de Ujú, pronto usamos para esto, el famoso y el que más habla del relentless, ujú, implacable. Yo creo que hay algo curioso y con la pregunta más filosófica es que para mí también tiene un factor, como lo dicen en el libro, ¿no? El lado oscuro. ujú, Y es siempre yo creo que muchas de estas personas tienen una obsesión que muchas veces raya en malo, bueno, pero que ayuda a que también sigan con eso. Ahora, la pregunta tuya fue puntualmente si la motivación es, es un factor. Yo creo que es un factor, más no 100% determinante. ujú. Yo pienso que la motivación debería estar generalmente. Si no está generalmente, hay un problema, pero no se puede depender de la motivación todos los días, porque no aparece todos los días. De ¿Sí me acuerdo. entiendes? Entonces, como que si yo veo, yo tengo que sentir que en este mes de abril estoy motivado, ¿sí me Ujú. entiendes? Pero no particularmente el 7 o el 8 de abril voy a estar motivado al mismo nivel que lo que, ¿sí me entiendes? Que la generalidad. Sí, Hay sí. otras cosas que tienen que pasar en el día a día, fuera de la motivación, para que haya y se entregue valor. Ok, de acuerdo. Pues en realidad yo lo pregunto justamente porque hace un momento te mencioné que para mí el concepto es mucho más de desconexión que de motivación, ¿sí? Y es justamente entender que la motivación fluctúa demasiado. Es decir, uno no está todo el día motivado, todo el tiempo motivado y eso es lo que hace que yo haga las cosas. Uno tiene que encontrar otras cosas que te impulsen, ¿sí? A hacer lo que sea que quieras hacer. Y por otro lado, pues también entender que la motivación también se puede volver una trampa, ¿cierto? Porque no es que la motivación nazca y ya aparece y llega a ti, sino que tú también tienes que ponerte en las condiciones correctas para encontrarla, para generarla, para desarrollarla, porque la motivación no llega, o sea, no te la mandan del cielo. Es correcto. Y eso es algo que sí lo he escuchado muchas veces, de Ujú. gente que dice, no, es que no estoy motivado. Y Y sí, sí, tal cual. Y creo que es como esta frase que usa la gente de hazlo, pero hazlo con miedo. Bueno, hazlo así estés desmotivado. Sería el mensaje también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces eso me lleva justamente a conectarlo porque para mí este tema de la motivación es como justamente una trampita. O sea, es una trampa que la gente se pone a sí misma. Como el tema de no, no estoy listo, cuando esté listo lo hago. Nunca vas a estar listo. Tú estás listo cuando lo haces y ya ahí automáticamente te empiezas a estar listo. Eso Y eso es muy bueno y solo, qué pena que te interrumpí, pero justo planeando esto, tú me preguntabas como entendiendo que ayer no tuve un buen día, como, hey, si quieres hacer este sí, podcast hoy, no estamos escribiendo y planeando este podcast para coger y decir, ay, no me siento bien, no lo voy a hacer. Ay, no estoy motivado, no lo voy a hacer. No, lo voy a hacer, ¿sí me entiendes? tal cual. Y eso creo que también es importante y es encontrar formas de no caer en esa trampa, Mm, ¿sí? Porque la trampa está y la trampa siempre la vamos a encontrar. mm, Uno lo ve todos los días en el día a día, en la cotidianidad. El gimnasio, ay no, hoy iba a ir al gimnasio, pero es que estoy tan desmotivado. mm, Voy a ir al gimnasio, pero está lloviendo y cuando llueve me pongo mal. Es como, no, ¿cierto? O sí, sea, no, no. no vas a salir de ahí. El clima no lo puedes controlar. Sí, igual eso ya va a caer también en un punto de, de mindset, ¿no? De la mentalidad. Ujú, Y eso es algo que vuelvo al tema del foco, ¿no? Uno lee mucho sobre estas cosas, pero a todos, por eso me incluyo también, uno siempre cae en problemas de mindset, de mentalidad. Y ujú. uno a veces se atrapa, yo por ejemplo me atrapo, como que yo siempre, yo tengo como en mi mente como otro Daniel que mira a este Daniel y lo critica y dice como, hey, estás haciendo este. Entonces, no sé si todo el mundo tiene eso en su Yo sistema, creo que sí. pero el mío es como, hey, estás cayendo, gracias a todo esto que uno lee, es como, hey, estás cayendo en esto. Y como que le ayuda a uno a decir con el enfoque, hey, sí, estoy cayendo, voy a salir de esto. Ujú, Pero nos pasa constantemente y para mí vuelvo mucho al tema del enfoque y hay que entrenar la mente bastante para salir de esas cosas, porque sí, uno muchas veces lo que más quiere hacer uno es decir, no, los problemas que tengo son de afuera, es por culpa de de esta o de esta situación como la lluvia, que hacen que me sienta desmotivada para no hacer el podcast. Pero ujú. eso no es cierto. Exactamente. Ahora, creo que hay otro tema y es justamente cómo impacta eso en el día a día en el trabajo, porque entendemos obviamente que están las cosas que uno quiere hacer como a nivel muy personal, ir al Sí. gimnasio, leer un libro, tener una rutina de meditación, lo que sea, ¿cierto? Todo el mundo tiene metas y no se las pone. Y en la vida personal hay que también uno ser muy, muy autoexigente. Pero Mm, ¿qué pasa cuando lo llevas a la vida laboral? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un día no estás muy motivado en el trabajo? Y entonces, porque no estás motivado, no entregas. mm, ¿Cierto? Y lo que sucede en esos casos, y seguramente muchas personas lo escucharán y dirán, sí me pasa, es que uno se vuelve inconsistente, ujú. el trabajo se vuelve inconsistente. Y un trabajo inconsistente te vuelve a ti un asset muy impredecible. Sí. Entonces, esas son dos palabras que me parecen importantes porque justamente la idea de este podcast es explicarte cómo ser consistente en tus resultados y en lo que entregas y en el valor que entregas, Sí. pero también parte de eso es volverte una persona que sea predecible. Predecible no que, ay, yo ya sé qué va a hacer esta persona, ya sé qué vas a decir, Sí. sino predecible de, yo sé que puedo de verdad contar contigo Ujú. y contar contigo en todo, contar contigo en que yo sé que el reto que te dé lo vas a llevar a cabo y lo vas a cumplir y me vas a cumplir con las cosas en las que te estás comprometiendo a hacer porque eres una persona predecible, consistente, en la que se puede confiar. Ujú. Entonces es súper importante el tema de no caer en esta trampita de, yo entrego full cuando me siento bien, yo entrego full cuando me siento así o cuando estoy asado, cuando depende de algo más. Tú tienes que entregar full porque puedes entregar full de manera consistente. Sí. Si no lo puedes hacer, de pronto tienes que hacerte otras preguntas más difíciles. Mm. ¿Estás entregando lo que quieres entregar? ¿Sí? Sí, estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Y, y yo te voy respondiendo eso. Yo tengo como un esquema de cómo lo veo dividido en dos, como en dos partes. La primera parte es más como de mindset, de mentalidad, y la segunda parte sí es un sistema que todos podríamos replicar. Ujú, Entonces, para mí tengo esas dos cosas. Y voy a empezar con la de la mentalidad, porque ya empezamos hablando de eso con tu pregunta de la motivación. Y yo voy a conectar mucho la motivación con dos temas que son el propósito y la identidad, porque creo que son los que más están conectados a la parte motivacional, a la parte mental, de mentalidad, de mindset y todo esto. ujú. El propósito, va a empezar con el propósito y después me voy por identidad, porque es que el de la identidad tiene
algo muy interesante que me parece que es menos obvio que el propósito. En el propósito no voy a quedarme tanto porque ya hemos tenido nosotros podcast de propósito y creo que es uno de los términos que más se habla en el mundo como de crecimiento y todo eso, el Ujú, propósito, propósito, propósito. Pero ¿qué es el propósito? ¿Cierto? Y esto es algo que hay debates o he visto mucha información sobre eso y para mí la gente o tiene dos visiones con el propósito, o lo encuentras o lo construyes. ujú, Y eso es bastante particular porque yo considero que no lo construye. Esa es ujú. mi manera. Yo no creo que como que uno está ahí, ay, mira, me encontré y dije, y me Ay, di ¿qué es esto? cuenta que Sí. soy. Obviamente la vida, a medida que uno va avanzando y buscando, que es parte de construir, te tienes momentos de, si me entiendes, de verdad, de encontrar algo y decir, wow, esto me gusta. Sí, Pero no pasa menos que tú tengas la intención y no solo la intención, sino que te pongas en marcha, tal ¿cierto? cual. Entonces, sí, para mí ese es el propósito y impacta mucho en el delivery, o sea, en la entrega del valor consistente, porque es lo que también te ata a decir, voy a entregar o voy a hacer algo que es más grande que mí mismo. Ujú, Y eso muchas veces nos impulsa a dar el extra. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo algo por encima, que me importa por encima de mí, lo que me esté pasando en ese momento, o sea, que está lloviendo, que tenga gripa, que me duela un ojo, un dedo, lo que sea de la cabeza, yo igual voy a encontrar la forma de cumplir con ese propósito porque es más grande que yo. Entonces, yo digo, no, es que anoche no dormí. Ok, eso es algo que me afecta a mí individualmente, ¿cierto? ujú, Pero si tengo un propósito que me llama y que me dice, hey, es que estás construyendo esto para más gente, para más personas, para una comunidad, estás cambiando y estás mejorando algo del mundo, ese dolor o esa cosa individual pasa a un segundo plano y el propósito sí te da energía, combustible para ir y dar más, ¿cierto? Entonces, ujú, esa me parece que es una clave y es que nos hagamos la pregunta, ¿dónde estoy? Lo que estoy haciendo. ¿Es solo a título personal? ¿Es por un dinero? ¿Es por algo solo que me beneficia a mí? ¿O lo estoy conectando con algo que está beneficiando más allá de mi persona, a una comunidad, a un grupo de personas, al planeta, lo que sea, pero ujú. que hay un impacto más allá y por fuera de uno, eso conecta bastante bien. Ok, de acuerdo. El propósito me parece que justamente te conecta mucho con la comunidad. O sea, esa me parece que es una manera bonita de verlo, para que la gente no entre en pánico, quienes nos están escuchando. Muchas veces la gente dice, no, pero yo siento, y eso lo he escuchado, hay personas que dicen, es que yo siento que no tengo un propósito. Pero lo que acabas de decir me parece bonito e importante, y es el propósito no te va a caer tampoco del cielo. Ujú, Sí, el propósito tienes que buscarlo. Y ujú, creo que buscando ese propósito es importante lo segundo que quieres tocar, que es la identidad, ¿sí? ujú. Porque es muy importante que esté todo muy alineado. Sí, es una palabra que siempre me ha dado risa porque uno tiene que alinear muchas cosas en la vida, pero alinear es importante cuando estamos hablando de buscar ese propósito, construir ese propósito y asimismo entender de dónde estás saliendo y por qué estás, digamos que uniéndote ahí. Sí, Sí, y creo que viene mucho también con hacer las cosas con intención. No puedes ir por la vida como haciendo por hacer, tienes que también tener una intención más grande y eso te ata a todo. Si de pronto quienes nos escuchan están haciendo cosas que dicen, no, yo la verdad voy como en piloto automático, a veces hay que hacer una pausa y bajarte de ahí y decir, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y cuestionarse y hacerse preguntas difíciles. sí, Y eso siempre también ayuda mucho a avanzar y a sentir como poder sentir realmente que está haciendo hacia el lugar que está haciendo algo. Sí, sí, porque creo que eso le pasa a mucha gente. Muchísima gente anda por ahí como sin saber para dónde va o qué está haciendo, o simplemente va. sí, Como que, ¿y por qué no? Pues yo llegué, sí, y me sí. dijeron o pasó algo y pues aquí estoy. Mm, Entonces, ponerse esa pausa y preguntarse eso ayuda un montón. total, total. Y eso que dices yo hoy estoy con el tema del enfoque y para mí eso es como un ciclo, porque cuando tú estás Ujú, enfocado y metido muy en algo, tienes una agilidad de entregar un montón de valor, pero no te puedes quedar ahí porque entonces pierdes y te desconectas del propósito y de todas esas cosas. Entonces, yo ujú, veo eso mucho como un ciclo y es un ejemplo, voy a dar un ejemplo que me puede servir a mí y es decir, listo, los domingos o los sábados
me salgo del ciclo y hago un ejercicio más de conectar el propósito. De pronto escribo, medito, pienso, camino, lo que sea que haga, que no sea el mismo, la misma Hiperenfoque. rutina de hiperenfoque, pero que diga, listo, lo que estoy haciendo todavía me conecta con el propósito, lo que estoy haciendo todavía me conecta con las metas, bla, 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 bla. Y uno dice sí, o corrijo un poco y después vuelvo y entro en el ciclo de hiper. Eso me parece que son bastante interesantes porque nos ayudan a conservar ambas cosas Tal de cual. como tal. Y creo que es algo que en el libro de Peak Performance se menciona un montón y es entender que todo en la vida tiene que ser intencional, porque Ujú, muchas veces pasa que uno está en estas temporadas de hiperenfoque y los descansos no son descansos intencionales tampoco. ujú, Y ujú. descansar también tiene que ser muy intencional, pero creo que eso lo Total. vamos a hablar más con el sistema, Sí, sí, entonces sí. si quieres vamos primero a Ah, identidad. identidad. Esa me gusta mucho porque creo que aquí hay una trampa para los que nos escuchen y ya están como en un ya están en un hábito de entregar valor. Ujú, Creo que es como una trampa que pasas después de que uno desbloquea el primer nivel, que es aprender a entregar valor de manera consistente. Tú desbloqueas eso y te vuelves empiezas a atar tu identidad con los resultados que entregas. ujú, uf, Y esa es una trampa, y ahorita dijiste la palabra trampa, me gusta, es una trampa también, porque cuando hablamos de motivación, de propósito, de energía para entregar consistentemente, hay muchas cosas que tú no puedes controlar. Es decir, y lo ponemos en el ejemplo otra vez del deporte, de la música, hay muchas variables que en temas de resultados tú no terminas de controlar. Si digamos, Cristiano Ronaldo, Messi, pueden jugar muy bien, pero si el equipo no juega bien, no van a ganar. Y a veces no ganan todos los partidos y a veces no ganan todas las copas. Y lo mismo pasa con los músicos. A veces, si no todas las variables no están, se van a perder oportunidades y los resultados no van a ser los mejores. ujú, Entonces, si uno espera que los resultados siempre sean perfectos, o sea, que yo sí, que mi identidad es, yo soy la persona que entrega estos resultados, eso es frágil y nos dice que el libro que tú mencionaste de Peak Performance, eh, porque tú pierdes toda esa motivación cuando la primera cosa, el primer resultado no sea el que tú estés buscando. ujú, Lo que habla el libro, la alternativa que da es que la identidad se construya más que por los resultados, aunque obviamente también dice que los resultados son importantes y uno los mide y uno los traquea también, ujú, pero construir la identidad más basada en el proceso. ¿Cierto? Entonces, eso me pareció muy bueno, muy interesante, porque lo ato mucho también a mi proceso personal y lo ato también mucho más en el tenis, ¿sí? ujú. Donde uno pierde mucho Y uno entrena mucho, y uno entrena mucho, igual. igual pierde. Yo también gano mucho, bueno, no importa. Pero el punto con el tenis es, si tú, o sea, uno dejaría de jugar tenis si uno midiera la identidad de uno como por los Por los resultados, resultados. ¿sí me entiendes? Pero si tú transformas eso al revés y dices, no, yo soy la persona que todos los días entreno, que sí Ujú, soy, atas mucho más tu identidad a lo que al proceso y eso te va a entregar mejores resultados que si lo atas a los resultados. Es decir, si yo me defino por los resultados, las primeras veces que pierda no vuelvo a jugar y mucha gente hace eso. Pero si tú atas es más bien por el proceso y dices, no, yo soy la persona que todos los días entreno y eso es parte de mi identidad, ujú, los resultados van a ir subiendo sin que ni siquiera tú los estés monitoreando tanto, ¿cierto? Sin que estés tan obsesionado con los resultados, se va viendo, se va viendo, se va viendo, porque la consistencia en el proceso es mucho más grande que simplemente si mides el resultado. Hay menos fragilidad en eso. ujú, Entonces, eso me pareció muy, muy interesante y me parece que de los que hablamos es de los menos obvios, porque la gente puede caer en esa trampa de decir, no, yo me estoy midiendo por los resultados y hay un resultado malo. Y con los clientes, en el trabajo, uno también tiene que entrar a ese flujo, porque en muchos trabajos, y yo he tenido estas conversaciones con personas que tú conoces, muchas veces, de que siempre es como, ah, no, vamos a medirte, vamos a pagarte por tus resultados, o vamos a medir y vamos a tal, y eso muchas veces sucede, y yo siempre hago la pregunta, listo, ese resultado que acabas de poner ahí por el que me estás pretendiendo medir, lo controlo yo 100%. Si me dices que sí, lo hacemos. Si me dices que no, No no lo lo hacemos. hacemos. Y eso es muy bueno porque ayuda a entender eso. Y es como, mira, o sea,
para que eso funcione, no soy solo yo, hay esto. Jamás me vas a poder medir por eso. Y entonces tú desligas mucho de eso. Ujú. Entonces, eso es algo que me parece que es muy importante para conversaciones de negocios o para cualquier cosa que uno haga, tanto jugando tenis, hobbies o en el trabajo. Tal cual. Y eso también creo que es, lo acabas de mencionar perfecto y me gusta mucho porque te ayuda también a manejar esas conversaciones complejas en el trabajo. ¿M? Siempre que uno se encuentra con un mal resultado, porque como bien lo dices, no todos los buenos procesos llevan a un resultado perfecto. Ujú, em, la gente también tiende, uno, a recibir mucha crítica, ujú. especialmente en momentos de crisis o en momentos difíciles, porque todas las empresas lo tienen, Sí, pero también a la par lleva mucha autocrítica, sí, ¿cierto? Y lleva mucho a que la gente diga, no, yo de pronto no soy tan bueno, de pronto no estoy en el lugar correcto, que sí, también lo escucho mucho. sí. En muchos one-on-ones es como que no, yo siento que no estoy entregando nada y es como, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué piensas esto? Y ya cuando uno indaga un poco más, entiende muy bien que es justamente a veces esa falta de identidad. Es entender que, oye, tú, ¿qué estás haciendo todos los días? Reconócetelo, ¿cierto? Mm, Escúchate, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Sientes que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal o que lo podrías hacer mejor? ¿Sí? Y trabaja con eso. No trabajes con que al final del día mira lo que me entregaron o mira lo que me dijeron, sino con lo sí, que tú en el día a día estás haciendo, que creo que también se ata mucho con la disciplina, ¿sí? total. Pero a la par de eso, y creo que eso es otro punto que me parece interesante, es no es simplemente reconocer o hacer las cosas en el día a día y ya, sino, como lo mencionaba antes, lograr alinearlo con otras cosas más grandes que tú, que ahí es Ujú, en el donde propósito, todo esto se conecta, ¿sí? total. Entonces, es entender que eso que yo hago tiene que estar alineado con el propósito que yo tengo. Y en la Sí, medida en la que tú empiezas a ver esos patrones, como que te cambia full el switch. En el sí. trabajo, por ejemplo, a mí, y esto solo en una época fue algo que apliqué muchísimo y todavía siento que ya lo hago cada día más parte de mí misma y es, a mí me gusta mucho decir las cosas como son, ¿cierto? Pero a veces me pasa que suena muy chocante o me toca como medirlo mucho y yo siempre intento hacerme esa pregunta, ¿no? Y es, ¿de dónde está saliendo esto que yo quiero decir? Como cuál es el propósito de esto que yo quiero decir. Si esto viene desde el cariño que le tengo al otro, desde el amor que siento por la otra persona, desde las ganas de que la otra persona haga algo mejor y demás, vale la pena hacerlo. Pero si no viene de algo como productivo, ¿cierto? Algo que pueda ser productivo para la otra persona, pues mejor no lo decimos y ya. Ujú. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces es entender que todo lo que hacemos tiene una intención y un propósito por detrás. Sí, hay dos cosas que quiero mencionar como follow-ups de lo que dices. El primero es mucho más filosófico y como abstracto, pero me gustó con lo que dijiste y es, a veces digo te gusta decir las cosas como son, Ujú. pero yo creo que las cosas no simplemente son. Son. Sí, y para mí algo muy claro con eso es que uno a veces cae en eso y es, las cosas son así y ya, ¿cierto? Como un hecho real, un hecho irrefutable, y eso nunca es el caso, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir aquí hay luces y esta está azul, y yo puedo decir es que es azul, y así son y ya, pero siempre lo estamos juzgando desde una percepción. Ujú. Nosotros y nuestros sensores, o sea, nuestros ojos están equipados para ver eso azul, pero hay unos animales que en realidad verían eso de otra manera, ¿cierto? Ujú. Ni azul, ni nada, de otra cosa, porque sus sensores son diferentes. Entonces las cosas no simplemente son, Son. sino Ujú. que son lo que queremos, lo que busquemos que sea y lo que entendiendo, como tú dices, a la otra persona, pueden ser para la otra persona, que es justamente la importancia de la comunicación. Pero ese es otro podcast que vamos a tener. Sí. Y lo otro, volviendo al tema de la identidad del proceso, que me parecía muy interesante, es que no quiero cerrar este tema, porque ya la idea es cerrarlo, pero, pero no lo quiero cerrar y que la gente diga, ay, sí, entonces lo importante es el proceso, ya mis resultados no importan. No. ¿Cierto? Porque también nos Sí, no. podríamos llevar esa idea. Pero eso no es cierto. Y la mentalidad o atar la identidad a un proceso eh, está más ligado a otro concepto que también es más familiar, que es una mentalidad de crecimiento. Y las empresas tienen una cultura de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y atado mucho a a cómo yo defino mi identidad. Si bien yo no defino mi identidad por los resultados, sino por el proceso, lo Ujú. que yo hago al tener una mentalidad de crecimiento es
siempre entender cuál es mi proceso, o sea, por ejemplo, entrenar tenis todos los días, ver cuáles son mis resultados y si los resultados no son los mejores, modificar el proceso para llegar a mejores resultados. Entonces, mira que si tienes los resultados también en la ecuación, ¿cierto? Ujú, Y lo que usas y la mentalidad de crecimiento es de esa, listo. Con este proceso tengo estos resultados. Si lo modifico un poco, tengo estos otros resultados. Si lo modifico un poco más, tengo estos resultados. Y vas mucho entre eso y eso hasta que encuentres el proceso que más se alinea a los resultados que quieres. ujú. Entonces, eso me parece que es también maravilloso y simplemente dejar a la gente, ok, o sea, los resultados sí son importantes. Sí, pero no definen quién eres. Lo que definen quién eres es cómo llegas Llegas hacia a eso. ese resultado. Exactamente. Bien, súper de acuerdo. Entonces, bueno, ya vimos que hay una trampa, varias trampas en realidad. Hay varias trampas. Ya vimos que para no caer en esa trampa es muy importante tener unas bases, ¿cierto? Una identidad, un propósito, entenderse y conocerse un montón. Pero ahora volvamos un poquito al tema de, ok, entonces ya tengo la identidad, ya tengo el propósito, Ujú. pero me falta la motivación, ¿cierto? Eh, Volvemos a la Es motivación. que llovió. Sí, Y soy muy, hay pero es que propósito, dormí tan mala noche. pero es que dormí tan mala noche. Sí, muchas cosas que llegan y aquí es donde viene el sistema, Ujú. ¿cierto? Y para el sistema voy a empezar con las rutinas, que no sé cómo, si tú viste cómo se traduce eso, el tema de priming, No. ¿no? Es un concepto dentro del libro, pero es justamente, yo lo veo, hablemoslo como ceremonia, ¿no? Como cuál es la ceremonia que tienes para llegar a los resultados. Entonces daban también ejemplos puntuales de una persona, tampoco me acuerdo el nombre, pero eres como el mejor maratonista del mundo, de los que corren. Ujú, Y, eh, y siempre tiene la misma rutina, justo antes de empezar, la misma música, el mismo estiramiento, el mismo tal, porque es algo que ya lo pone en el mood, ¿cierto? Hay que obviamente entender cómo funciona el cerebro y el cerebro funciona a través de esos patrones y de esas memorias que se activan. ujú. Entonces, cuando lo pones en un mismo entorno, el Una y resultado, otra vez. claro, el resultado va a ser muy similar. Y eso es lo que intenta hacer la gente con estas rutinas de priming o ceremonias. Pero antes de entrar al concepto, cuéntame más bien, ¿cierto? Y iniciemos con esa pregunta. ¿Qué haces tú cuando necesitas entrar como a ese modo de enfoque, por ejemplo? Cuando necesitas entrar a un modo de necesito desarrollar esto, necesito sentarme a planear esto, cuando necesitas entrar en ese mood, ¿qué Sí. haces? ¿Qué hago? Eso es algo interesante porque he construido muchos hábitos y rutinas para entregar de manera consistente. Y eso es algo que a lo que empecé con el problema que tuve ayer, ¿cierto? Ujú, Para los oyentes. Y dije como que igual fui consistente en entregar valor, pero lo que más me salvó es la rutina, porque a pesar de no tener un buen día, el flujo, o sea, el día fluye porque ya existe una rutina, o sea, ujú. estas cosas pasaron hasta ahora, esto sigue hasta ahora, esto sigue hasta ahora. Y entonces, cuando existe eso, es una protección frente a justamente todas esas cosas que a veces no fluyen como uno va. Ujú, Entonces, eso, digamos que la respuesta que te puedo dar ahí es, ¿qué hago yo para entrar en el mood? Y es justamente seguir la rutina. Y la rutina me va dando los moods que necesito a las horas que las necesito. Entonces, algo muy puntual es, últimamente, pum, reuniones toda la mañana, tarde de mucho enfoque. ujú, Y eso me sirve mucho y así me pone en el mood que necesito. Uno, para las reuniones y para socializar y para hablar y para todo esto. Y dos, en el mood que necesito para enfocarme y sacar mucha, digamos, hoy con la inteligencia artificial, todo eso ya puedes sacar mucho valor en una tarde de trabajo. Entonces tienes ya como esos dos moods. Entonces, para mí, ¿qué es lo que hago? Uno, tener una rutina, me parece que eso es clave. La gente siempre, y esto lo viví hace muchos años también, donde para mí digamos que la visión que yo tenía o lo que yo veía era la libertad, no tener rutinas, que la rutina de la oficina de 9 a 5, que la rutina, hay como un movimiento muy antirrutina, ujú. ¿cierto? Que hay muy como en la sociedad, Sí, yo hago lo que quiera yo con hago mi lo que tiempo. quiera, sí, yo soy emprendedor y tal, bueno, cosas así. Ujú, Y eso es mucho desorden, porque a la final, cuando también empecé a leer y a buscar también mi camino, a buscar el propósito, ujú, eh, me di cuenta que la rutina y los parámetros en general dan libertad, porque hablamos de el enfoque. Y ujú, si todo, y por ejemplo, lo que hemos visto de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o sea, famosos los emprendedores técnicos, empresarios de tecnología,
usan la misma ropa todos los días. O sea, eso es rutina al máximo, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué llevamos la vida a una rutina donde yo uso negro todos los días, donde yo uso, o sea, la misma ropa? ¿Por qué? Porque quieres minimizar la cantidad de decisiones que necesitas tomar un día. O sea, sí, yo optimizar tu energía cognitiva. al 100% porque es Ujú, limitada. Y eso es lo que la gente no cree. Es como, no, yo prefiero un día, por la mañana a veces hago esto, por la tarde hago esto. Y es como, bueno, sí, pero estás gastando la energía justamente decidiendo qué haces cada mañana, qué haces cada tarde. Y entonces los resultados van a ser mucho menores a los que ya saben qué van a hacer y ujú, van es por esa meta de 2, 3, 4, 5 años y 5 años con una rutina impecable. Eso da mucha ventaja de hacerlo de otra manera. Entonces, eso es algo que me gusta mucho como ver, porque yo sé que hay mucha gente que no escucha y dice, ah, yo hacer todo lo mismo todos los días, pero si vamos a, o sea, si hay propósitos que se ujú, tienen que cumplir y son a largo plazo, es una receta mm, brutal. Y dentro de esa rutina hay cosas muy importantes que también vamos a hablar acá, que es el descanso, el estrés y la salud, de pero acuerdo. están en la rutina ya, en mi Ujú, rutina por lo menos. de acuerdo. Creo que hay varios conceptos que quiero que aclaremos también. Uno de ellos es justamente el concepto de la energía. Sí, la energía, en este caso, pues, con lo que acabas de decir, tomar decisiones es consumirte energía, Sí, ¿sí? Y muchas veces la gente piensa que tener una rutina es gestionar el tiempo y no, realmente es gestionar también la energía, es que la ¿sí? energía, sí. Más allá de que yo diga, "Ah, bueno, no, yo me levanto y yo tengo bloques de mi calendario donde hago esto y hago esto y hago esto y hago esto, es como que, pero si tú estás, por ejemplo, toda la mañana haciendo hiperenfoque de 8 a 10, ¿sí? Y luego de 10 a 12 tienes una reunión y estás súper, o al contrario, en tu caso, tienes una reunión de 8 a 10 y luego tienes supuestamente un tema de súper enfoque a las 10. De 10 a 12 estás agotado porque tus reuniones son momentos que consumen mucha energía. Ujú. Entonces vas a llegar con la energía demasiado bajita para tu momento de hiperenfoque. Sí, ¿Sí? O de pronto lo puedes inclusive ver al contrario. Tú entras a hiperenfoque porque te llena de energía y luego vas a la reunión a gastarla, ¿cierto? Porque dices, hasta aquí me llega. bueno, eso me da mucha rabia. Pero pero eso que tú decías de la gestión de energía versus la gestión del tiempo, me parece que es un insight buenísimo por el simple hecho de que el tiempo es un concepto más abstracto, Ujú, inventado por nosotros, pero los momentos no, la energía no. ¿A qué quiero ir con esto? Que como tú lo dijiste, gestión de energía es muy bueno y acertado, porque tú quita el tiempo, las horas. Y independientemente de la hora que sea, entiende el circo, esa palabra, ¿no? El ciclo circadiano. sí, sí, Cir sí, no. sí, no, Es el ciclo de dormir, el ¿cierto? ciclo Eso de la dormir, sí. exacto, eso después lo vemos cómo se dice bien. Pero ese ciclo, que después nos corregimos, ese ciclo es el que justamente ayuda y más gestiona, o sea, uno de los factores más grandes en la gestión de energía que hay. Entonces, un ejemplo para mí es, yo soy de baja energía cuando apenas me levanto, o sea, yo me levanto y Despacio. ¿cierto? Y me gusta, ahí es como que medito, miro para el techo, miro para el horizonte, Ujú, y me gusta hacer como, para mí es muy bueno hacer tareitas, o sea, como ir respondiendo algunos mensajes que me quedaron, mirando qué hay de nuevo en el correo, empiezo lento, yo empiezo warming lento. up, sí. Sí, exacto, como y después a eso, como 2 horas después de que me levanto, por ahí 2 horas, 2 y media, 3 horas, empieza el pico y ¡guau! Y ese es mi momento de más energía. O Ujú, sea, ese es uno de los momentos donde más tengo ya full energía, después vuelve y baja un poco, y después a eso de las 5, 6, 7 de la noche vuelve y sube también otra vez como el retoma. ujú, Entonces, eso, como te más independientemente de las horas, es después de que yo me levanto, hay un periodo de lentitud, después sube, baja otro poquito, y después vuelve y sube, para terminar. Ese es mucho el ciclo, como nuevo gestión de energía 100%. Ni siquiera si me acuesto y me levanto a otras horas, a veces cambia, porque no tiene mucho que ver con la hora, sino más bien cómo controlo yo el ciclo. sí, de acuerdo. Y creo que lo otro que quería mencionar aquí, em, ya aparte del tema de la gestión de la energía, es, acabo de quedar en blanco, es, Bueno, volveremos, continuará. continuará. Sigamos con el tema de la
sigamos con el tema de, estamos hablando de las rutinas. Yo mencioné que dentro de las Oh, rutinas, las rutinas. No, ya. Las ok, rutinas es justamente el encontrar variedad en la rutina, porque la rutina, ¿cierto? Puede ser lo que tú mencionabas. Yo me levanto a esta hora y sé que tengo un ciclo de una rutina donde yo hago deporte en la mañana, ¿verdad? Y hago de 8 a 10 hago esta cosa, de 10 a 11 hago esta otra, o a esta hora como sagradamente. Pero entonces es entender cómo no caes tampoco en que te aburras, ¿sí? Hay gente a la que le pasa con la ropa, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que todos los días me pongo lo mismo y me siento aburrido, ¿sí? Hay gente a la que le pasa en otras cosas, la comida y demás. Entendamos que rutina no es necesariamente hacer exactamente lo mismo todos los días, ¿sí? ujú, A pesar de que si te quita energía pensar en qué hacer, es preferible que lo metas en una rutina como el tema de la ropa. Hay gente a la que le pasa, como le digo, con la comida. Hay gente que dice, yo todos los días desayuno lo mismo porque no quieren invertir energía en pensar qué voy a comer hoy, qué voy a desayunar, qué voy a ujú, hacer, ¿cierto? ujú, Sino que prefieren tenerlo ya establecido. Pero hay personas que en cambio se motivan más en encontrar variedad en esas pequeñas cosas dentro de la rutina. ujú. Entonces yo sé que todas las semanas compro, qué sé yo, carnes al azar y no sé qué voy a comer todos los días porque esa es como mi sorpresa a mediodía. O yo todas las mañanas salgo al parque y miro quién hay para definir qué ejercicio hago, ¿sí? Entonces es entender que no se tienen que desmotivar de sentir que, uff, todos los días voy a hacer exactamente lo mismo y me voy a aburrir y me voy a sentir así o así, sino que es entender cómo juegas con esa rutina para invertir tu energía en las cosas correctas, que era justamente a lo que quería llegar. Perfecto. Y ya pasando también a ese sistema, ¿qué hay? Hablemos un poquito de qué hay en esas rutinas eh, top, ¿cierto? En las rutinas, ¿qué componentes deben tener? Y hay un componente que me parece muy bueno y también lo voy a empezar con este porque también me parece que es de los menos obvios y de los que la gente dice como que no, y es el estrés. Ujú, Las rutinas deben tener estrés. sí. Y la gente, he hablado con personas y me dicen, no, es que yo no me quiero estresar. Yo no me, ¿cierto? Es como Sí. un tema, es como, no, el estrés hay que sacarlo de esa connotación negativa porque también hay mucho de eso. Obviamente vivir en un estrés constante, innecesario y que sobrepase los niveles, a ciertos niveles es malo, pero el Ujú, estrés es bueno y el estrés es bueno y se ve mucho en el deporte, ¿cierto? O sea, si tú tienes unas metas de que un músculo crezca, el músculo se estresa, ¿sí? Ese es el término, ¿cierto? El músculo genera una carga, que es un estrés, ujú. se rompe y Literalmente. vuelve y se reconstruye más grandecito. Ese es el flujo que uno necesita tener con la vida, con todo, y es entender que si no nos estamos estresando en el día, probablemente estamos quietos o bajando, ¿cierto? Ujú, Y uno busca ese crecimiento, mentalidad de crecimiento, el propósito y todo eso. Entonces es importante que podamos decir, claro, yo veo que mi rutina tiene estrés, o sea, tiene estrés porque tengo unas metas ambiciosas, un propósito grande, porque tengo una identidad que estoy construyendo alrededor de ciertas cosas difíciles. ujú. Entonces, eso es importante y no tenemos que decir, no, es que voy a vivir estresado. No, hay que, y eso es muy interesante porque uno aprende a encontrar el estrés que El le estrés sirve a uno. correcto. Exacto. Ujú. Y no para todos es igual. No, y el nivel de estrés correcto. Me gusta el ejemplo que haces justamente con los músculos, porque es entender que el estrés tampoco puede llevarte a una lesión, ¿cierto? Ujú. Uno tiene que encontrar el estrés al nivel correcto, en el músculo correcto, en el momento correcto. Entonces, igualito que con el gimnasio, que con el deporte, cuando tú quieres que crezca un músculo, tienes que encontrar el estrés correcto para que tu músculo de verdad se rompa de la manera adecuada sin lastimarte, sin lesionarte, sin absolutamente nada, ¿cierto? Pero rompiéndose, que va a ser incómodo, que va a doler un poquito, que sí, va a Claro. ser incómodo, pero no significa que no sea necesario para crecer. Y ahí es donde viene la contraparte, que es otra de las cosas, de los conceptos que cierto, yo veo como los dos tipos de personas, los que aman el estrés y nunca Sí. descansan, y los Y que los que no. mantienen descansando y nunca se estresan. Sí. Y ninguno de los dos es positivo porque precisamente el estrés es necesario para que el músculo se rompa, pero el descanso es necesario. Para que se repare y crezca más Exactamente. fuerte. Total. Y eso era lo que tú decías al principio, de que el descanso no es, listo, como voy a descansar, me voy a sentar a comer basura, o Ujú. el descanso es irme de rumba, porque el descanso tiene que ser también muy explícito, ¿cierto? Muy consciente de cómo Intencional. descansas, muy Ujú. intencional. Y es,
qué actividades hago en mi jornada o mi etapa de descanso que me ayuden a recuperar, a refrescar en todo sentido, mente, cuerpo, espíritu, lo que sea, todo, pero Ujú, refrescar. Y eso que me diga, listo, yo tengo estos periodos, estas actividades y espacios de descanso que hacen que mi día sea muy bueno. Y por ejemplo, ahí volvemos al tema de la rutina y lo acercamos, yo lo acerco mucho a mí y es, para mí yo tengo unos espacios muy claros de desestrés o de descanso, que son como también muy complementarios. Para mí un ejemplo, lo más claro es dormir bien, ¿cierto? Y ujú. eso está, siempre lo digo, súper claro. Sí. Lo segundo, me saco siempre todos los días un espacio para meditar, muy Ujú. claro. Me gusta sacar un espacio para escuchar un audiolibro también. Eso me ayuda mucho a nutrirme como mentalmente y para poder hablar en este podcast de cosas que hagan sentido. Y después la rutina bueno, también tengo unas rutinas muy chéveres familiares que también me recargan bastante. Y tengo un tema con el tenis y el trabajo. Y es cuando juego tenis, como son algo de tanto enfoque, me salgo mucho de lo que sea que esté pensando del trabajo. Y eso me ayuda a romper full, como Ujú. tener un espacio donde no pensé en absolutamente nada del trabajo. Eso es magnífico. Y es mucho ejercicio, entonces me rompe el estar sentado todo el día. Sí, Pero el trabajo es lo opuesto. Entonces me ayuda también a descansar mis piernas del tenis. Entonces es como el balance entre descanse complementario. eso. Entonces hay estrés por un lado, y después descanso y estrés y descanso y estrés. De Eso es acuerdo. bien interesante como poder construirlo de esa manera. Sí. A mí, por ejemplo, llevándolo mucho a la analogía del deporte, justamente el peso es lo que menos me gusta hacer, pero es lo que más hago porque me gustan los resultados, será decir. Pero soy consciente de que los días de descanso no puedo tampoco quedarme echada y no hacer ningún ejercicio. Me gusta, por ejemplo, hacer otro tipo de ejercicio más. El tenis me encanta, ¿cierto? También juego mucho tenis, me gusta el ping-pong, me gusta hacer yoga, pero yoga como dinámico, no me gusta el yoga tan lento. Entonces son también detallitos. Y lo que tú dices, y creo que eso, por ejemplo, es algo que a mí me encanta y es leer, que para mí es un descanso delicioso. Cuando yo leo me siento súper tranquila, pero a la vez me siento como que recargo mucho y además me nutro de alguna manera, que tampoco significa que la gente diga, ay, no, o sea, que todo el tiempo, no es una cuestión de todo el tiempo sentirte productivo, todo el tiempo estar haciendo algo productivo. Yo a veces leo cosas que son cero productivas, ¿cierto? Novelas, pero a mí me relaja y a pesar de todo, pues yo busco la manera de que me nutra, ¿cierto? Sí, 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 no, Nutre de una total, u otra forma. total. Y entender que, por ejemplo, a veces es escuchar un podcast y que le estoy sacando, es consumir un contenido, pero ¿qué estoy haciendo con ese contenido? ¿Cierto? ¿Por Ujú, qué lo estoy escuchando? ¿Cómo me está haciendo sentir? ¿Qué tipo de energía me está generando? mm, Creo que eso también es importante tenerlo presente. ujú, No hay, mejor dicho, el descanso si es intencional, ya es bueno, ¿cierto? ujú, Pero tiene que ser es intencional. total, total. Buenísimo. Y yo pienso que el último es más straightforward, más directo. Ujú, Y es esa, como el tridente que le digo yo de dormir, comer bien y ejercitarse, ¿cierto? Es como el siguiente y es bueno que las rutinas incluyan eso, incluyan horas de dormir que se respeten, horarios de comida. horarios de comida que se respeten y también qué comida. Ujú, Y eso es lo mismo, ¿no? Lo mismo que tú dices, como dentro de las mismas rutinas encuentras espacios para diversificar. ujú, Y es como si el 80% de tu rutina alimenticia es saludable, pues puedes tener un 20% donde le metas cositas que te gusten. sí. Y eso está bien, porque es que tampoco hay que llevar todo al extremo, ¿cierto? De, Ajá. no, es que no voy a disfrutar un helado, no voy a disfrutar el pan que te guste, bueno, cosas que a uno le podrían gustar. Podría. Entonces sí, eso es como importante, pero debería uno organizar la rutina. Y lo bueno de la rutina es eso, que cuando ya la tienes, ya ni siquiera te da, no tienes que luchar tanto con la ansiedad de, ¿será que hoy me como esto? ¿No? Porque ya tienes Tu tu rutina. rutina. Ujú. Y eso es maravilloso. De aquí me parece muy importante y valioso, ya regresando un poco a los ejemplos que mencionabas al principio, el verlo también en la realidad de mucha gente. Como lo mencionabas, hay personas, por ejemplo, yo hace poquito leí un libro de John Didion, em, donde ella contaba que para escribir, cuando tenían que hacer jornadas de escritura importantes con su esposo, que también era escritor,
se iban siempre al mismo hotel, alquilaban la misma habitación y era el hotel de escribir. Y ya los del hotel lo conocían, entonces cuando ellos llegaban ya sabían que tenían que quitar unas cosas de la habitación que ellos siempre querían quitar porque generaban distracciones innecesarias y bueno. Hay otras personas, ¿verdad? Atletas especialmente que también tienen su rutina pre-partidos o pretemporadas, que es en esta rutina, una hora antes del partido, dejo de hablar con todo el mundo, me pongo mis audífonos, hago una cosa, hago la otra, estiro, hablo con la gente, grito, lo que sea, ¿sí? Ujú, Pero es importante verlo también aplicado ya, entonces, a la realidad de algunas personas que todos podamos conocer o que de pronto sean casos más populares para que puedan investigar y es ver cómo eso te lleva y conectarlo a que te lleva realmente al mood adecuado. Porque más allá de no gastar la energía y demás, es también cómo eso te conecta a entregar ese valor en el día a día. Entonces, lo que hablamos durante todo el podcast es justamente el cómo llegas a entregar esos resultados de manera consistente. No es esperar a sentirte bien, no es esperar a levantarte en el mood correcto, es diseñar esa rutina y es diseñar ese estatus o esa ceremonia que te va a llevar al mood que te genera los resultados correctos. ujú. Entonces, eso me parece que es algo súper importante. También romper con un paradigma que no es una cuestión de yo tengo que hacer muchas veces o muchas cosas o como repetir más que todo el mundo o trabajar más horas que todo el mundo, porque tampoco se trata de eso, ¿cierto? Es ser muy explícito en las horas que estás invirtiendo en cada cosa. Es ser muy intencional en las cosas, en a qué le estás dedicando tu tiempo y cómo lo estás invirtiendo. Ujú. Entonces, eso también se ve y en la literatura lo explican. Hay músicos que practican 10, 12, 20 horas y hay otros que practican 5 bien enfocados. Y los que practican 5 bien enfocados tienen una música mucho mejor que los que practican 10 o 12. Entonces, es entender también que no es una cuestión de hacer mucho, sino hacerlo de una manera más intencional. Sí, y eso mismo aplica de acuerdo a cada persona. Hay unos Ujú. que les sirve más 5, hay otros que les sirve más 10 y eso tiene que ser de acuerdo a cada persona. Correcto. Si alguien se llevara algo de este podcast, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría a ti puedan llevar? ¿Cuál es tu nugget de oro de este podcast? Mi nugget de oro sería que la gente de verdad se sentara a diseñar esa rutina, Mm, porque creo que las rutinas es justamente a lo que más le huye la gente. La gente piensa que la libertad está en otras cosas, ¿cierto? Y ujú. entender que la libertad está en controlar tu energía y tu tiempo de manera más intencional es, creo que es súper ganado. Ese sería el nugget que yo quisiera que se llevara. ¿Cuál es el tuyo? Yo me iría por el de identidad. Yo me iría por el de identidad porque siento que es si lo unimos con tu nugget de la rutina, que es ya lo más táctico, con lo estratégico que es la identidad, y lo que hablamos de cómo yo me mido y cómo yo me siento bien con mí mismo, si unimos eso, o sea, me genera una identidad que me hace sentir bien constantemente y luego junto con la rutina vas a tener unos resultados increíbles. Entonces ese sería mi nugget de oro. Ok, bueno, pues los invitamos a que nos sigan escuchando porque vamos a seguir lanzando más y más sobre este tema que está tan interesante. Eh, y bueno, creo Bueno, que eso sería todo. nosotros en este episodio les compartimos nuestras rutinas. Yo les conté un poco cómo la he estructurado, pero también nos gustaría saber qué rutinas hay en la audiencia y que nos puedan comentar, que nos puedan escribir y nos digan qué rutinas les funcionan. Podemos ver cosas totalmente diferentes. Gente que trabaja mucho de noche, yo no lo he podido hacer, pero sé que sí hay mucha gente en la madrugada que se levantan a las 3. Bueno, unas cosas bastante locas o muy diferentes. Entonces nos encantaría leer esas rutinas y también aprender de toda la audiencia. Así que hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.